Vamos allá. La ecuación de la recta tangente a la curva de la función f en x igual a x al cuadrado por el coseno de x. En este caso estamos en presencia de una función que contiene funciones trigonométricas y precisamente está en forma de un producto. X al cuadrado, que es una función, en este caso cuadrática, por una función trigonométrica. Y queremos hallar, repito, la ecuación de la recta tangente a la curva de esa función f en un punto de contacto dado, en el punto pi sobre 2,0. Debemos recordar entonces en este ejercicio algunos conceptos. Primeramente, vamos a recordar lo siguiente. Si queremos hallar la recta tangente a una función cualquiera, en un punto de contacto, lo primero que debe ocurrir y debemos analizar es si el punto de contacto en realidad pertenece o no a la función. O sea, para poder buscar la ecuación de la recta tangente a una función en un punto, primera condición, que el punto pertenezca a la función. Si el punto no pertenece a la función, estaría fuera de su gráfico, por lo tanto sería un punto exterior y no tendría sentido hallar la ecuación de la recta tangente. O sea, vamos a verificar si el punto pertenece o no a la función. El punto es pi sobre 2,0, por lo tanto, pi sobre 2 sería para mí mi x y 0 sería para otro allí. Vamos a hacer la número 1, verificar si el punto pertenece o no a la función. Escribimos f, en este caso, en x, que sería en pi sobre 2, va a ser igual a x, que sería pi sobre 2, está la x al cuadrado, por el coseno de la x, que es pi sobre 2. Y entonces procedemos a efectuar esta operación. Pi sobre 2 al cuadrado daría pi al cuadrado sobre 4, pi por pi y 2 por 2, y recordamos que el coseno de pi sobre 2 es igual a 0. Por lo tanto, nos quedaría un número por 0, me daría 0. Por lo tanto, he verificado que el punto P sí pertenece a la función f, porque si x vale pi sobre 2, su imagen, que es la y, vale 0. Por lo tanto, el punto pi sobre 2,0 es un punto de contacto de la recta. En este caso podría ser de la tangente con respecto a esta curva, porque precisamente P pertenece a la curva de esta función. Verificado el primer paso. Vamos a ver entonces, ¿qué queremos hallar? ¿Qué queremos hallar? Queremos hallar la ecuación de la recta tangente a una curva. Bueno, la ecuación de la recta tangente es una recta, por lo tanto la recta va a tener ecuación y menos y sub 0 igual a la pendiente por x menos x sub 0, la conocida expresión, fórmula de punto pendiente. Esta sería para mí, ¿quién? Sería la ecuación de la recta tangente a esa curva en el punto que yo he buscado, que es pi sobre 2,0. Entonces recuerden, cuando sustituyan la ecuación, la pendiente y el punto, ya tengo escrita la ecuación. Me necesito la pendiente y el punto. El punto lo tengo porque el punto de contacto es P. Por lo tanto, puedo asumir que pi sobre 2 sería x sub 0 y 0 sería y sub 0. O sea, podría sustituir aquí y sub 0 por el valor de 0 y x sub 0 por el valor de pi sobre 2. Solamente me haría falta buscar entonces el valor de la pendiente. Y recordadme entonces, ¿cómo hallamos lo que necesito para escribir la ecuación? La pendiente. ¿La pendiente de quién? De una recta tangente. O sea, la pendiente de la recta tangente. ¿En qué punto? En el punto, en este caso, de abscisa pi sobre 2. ¿Y quién va a ser la pendiente de una recta tangente en un punto? Recordamos que no es más que la primera derivada de esa función evaluada en el punto. Por lo tanto, ¿qué debemos hallar? Debemos hallar la derivada de esta función. Y entonces recordamos, vamos a hallar, vamos a escribirlo aquí, hallar la primera derivada de la función. Cuando la hallemos, evaluamos el punto x sub 0, que es pi sobre 2, y estamos hallando el valor de la pendiente. Regresamos, sustituimos la pendiente, el punto x sub 0 es sub 0, y procedemos entonces ya a hallar la ecuación de la recta tangente. Queremos hallar la primera derivada, pero ¿qué pasa con esta función? Esta función está en forma de un producto, x2 por coseno de x. Entonces recuerda, si yo tengo dos funciones, u y u, y se están multiplicando, ¿cómo las derivo? Bueno,
La derivada de un producto, recordemos que es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. En este caso, para mí, x2 sería la u y coseno de x sería la v. Y comenzamos entonces. Vamos a escribir. Derivada de la primera función, derivada de x al cuadrado, por la segunda función, que es v coseno de x sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. O sea, la regla de la derivación del producto de dos funciones. Procedemos. Derivada de x2 es una potencia, sería 2x por coseno de x sin derivar, más x2 por la derivada del coseno. Entonces recordamos que la derivada del coseno es menos seno de x. Por lo tanto, ya hemos hallado la derivada de esta función. Sencillamente vamos a organizarla. Nos quedaría 2x coseno de x menos, más por menos menos, x2 seno de x. Repito, esta es la derivada de la función f en x. Y vamos de nuevo a repetirlo. ¿Quién es la pendiente de la recta tangente que necesito para la ecuación de la recta? La primera derivada, esa evaluada en la x sub 0, que sería pi sobre 2. Si evaluamos la derivada en x sub 0. Y cuando la evalúe, estoy hallando la pendiente de la recta tangente. Sustituir donde quiera que esté la x por pi sobre 2. Sería 2 por la x, que sería pi sobre 2, por el coseno de la x, que sería pi sobre 2. Hemos sustituido la x por pi sobre 2, menos, continúo, x al cuadrado, volvemos a nuevo, x pi sobre 2, está al cuadrado la x, por el seno de la x, que sería pi sobre 2. Ya hemos entonces sustituido en la derivada el valor x sub 0, que es pi sobre 2. Y procedemos a efectuar 2 por pi sobre 2, podría cancelar el 2 con el 2, y me quedaría pi por coseno de pi sobre 2. Recuerdo, el coseno de pi sobre 2 es 0, menos pi sobre 2 al cuadrado sería pi sobre 2 por pi sobre 2. Me daría pi al cuadrado sobre 2 por 2, 4. Por el seno de pi sobre 2 sería 1. Recuerden que es el valor máximo de la función seno de x. Y precisamente en la abscisa x igual a pi sobre 2. Y nos quedaría aquí pi por 0 es 0. Menos, por más daría menos, y pi sobre 2 sobre 4 por 1 me daría pi sobre 2, pi al cuadrado sobre 4. Esta es la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto de contacto pi sobre 2,0. Repetimos. Hemos hallado entonces la pendiente de la recta tangente a esta función, que es una potencia multiplicada por una función trigonométrica en el punto de contacto pi sobre 2,0, mediante el cálculo de la derivada evaluada en el valor de la abscisa, que es pi sobre 2. Y queremos hallar la ecuación de la recta tangente a la curva. Sencillamente lo que vamos a hacer es sustituir estos valores y nos quedaría por aquí ahora. Y, vamos aquí, y menos y sub 0. ¿Quién es y sub 0? Y sub 0 es la ordenada del punto P. Y menos 0. Igual, la pendiente la buscamos. Sería menos pi al cuadrado sobre 4. Que multiplica a la variable x menos x sub 0. Y x sub 0 es más que pi sobre 2. Precisamente hemos sustituido el punto P sub x sub 0 y y sub 0. Y sub 0 en 0 y x sub 0 en pi sobre 2. Y la pendiente que la buscamos por la primera derivada de la función evaluada en el punto. Sencillamente lo que nos quedaría sería efectuar esta operación. Y menos 0 sería y. Igual, aquí vamos a multiplicar propiedad distributiva. Menos pi sobre 2. Menos pi al cuadrado sobre 4 por x me daría menos pi al cuadrado sobre 4x. Menos por menos me daría más pi al cuadrado por pi sobre 2, pi al cuadrado por pi me daría pi sobre 3 sobre, en este caso, pi al cuadrado por pi, pi a la 3 y 4 por 2 me daría 8. Me daría entonces aquí
esta expresión. Y entonces vamos ahora a igual a 0 para escribir su ecuación general. Vamos a igual a 0. Este valor lo pasaríamos sumando, está restando, sería pi al cuadrado sobre 4x, siendo contrario, más, dejamos la y este valor que está sumando pasará restando, menos pi a la 3 sobre 8. Y en este caso hemos hallado la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto de contacto pi sobre 2,0. Es que es en función de pi precisamente porque es el valor de la x, o sea, no es un número normal, un número 2, 3, 4, un número entero, es un número en función de radianes en pi. Por lo tanto, la ecuación quedaría indicada en esa forma, hallando la pendiente y el punto de contacto que teníamos y resolviendo entonces este proceso.